Se me ve súper bien y se me escuchan todo, ¿verdad? Si me pueden afirmar. Dale. Bueno, como les comenté recién, nuestro tema ahora es el tema de las figuras literarias, que se usa muchísimo, o sea, nosotros usamos muchísimo, y más todavía con el tema de los, como un recurso literario para el tema de las poesías, en poemas y demás textos, donde tipo la música, por ejemplo, también se usa muchísimo todo esto. Y bueno, son también conocidas como figuras retóricas, que son herramientas del lenguaje que ayudan a aumentar expresividad y emotividad de un mensaje, ¿verdad? Y tenemos varios tipos de figuras literarias. La primera sería la sinestesia, ¿verdad? Que es la asociación de elementos que evocan distintas sensaciones relacionadas con los sentidos, ¿verdad? Puede ser olfativos, gustativos, táctiles, bueno, todos los cinco sentidos que tenemos nosotros. Entonces, lo más común, por ejemplo, y algo que se usa muchísimo, más todavía en nuestra cultura paraguaya, y tipo lo que más usamos es el tema, por ejemplo, de cuando tenemos una comida y decimos que huele rico, ¿verdad? Entonces, o sea, olor rico no existe en realidad, tipo, ¿cómo puedes oler una, o sea, la forma de saber si algo está rico es probando, ¿verdad? Degustando. Y en realidad no existe justamente eso de oler que sea rico, ¿verdad? Pero nosotros, tipo, asociamos de esa manera, entonces es parte justamente por eso de como una figura literaria de nosotros y como dije, se usa muchísimo en el día a día, ¿verdad? Nuestro habla diario. Y tenemos varios ejemplos como en con agrio ruido, abrióse la puerta. Bueno, en este caso un ruido que no puede ser agrio, obviamente, pero nosotros no entendemos que ese agrio viene del tema, qué sé yo, porque, viste, cuando abrí la puerta, que hace un ruido, que chilla mucho, que te retornan los tímpanos, bueno, entonces a eso es lo que estamos relacionando este agrio. Después tenemos una noticia amarga, que es amargo, quiere decir algo triste, ¿verdad? Después el calor de tu sonrisa, el sonido de hipocresía, el perfume de tus palabras me saben a mentira, amargas y dolorosas. Entonces, son como que la combinación de dos tipos de sentidos, puede ser también más sentidos, y tratamos justamente de resaltar como que lo que nos está haciendo, o sea, qué efecto está produciendo nuestras acciones o lo que se está realizando en ese momento. Después tenemos la comparación o símil, que se usa muchísimo también, y esta consiste en relacionar dos términos entre sí por la semejanza o analogía que presentan las realidades designadas por ellos. Esta comparación se establece generalmente a través de nexos como, así, tal, igual que, tan, semejante a, lo mismo que, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces, en la comparación siempre, casi siempre usa el como, ¿verdad? También puede ser el así, el tal, igual, los demás que citan ahí, o sea, los demás nexos que se citan, pero casi siempre usamos el como. Y justamente ese cómo lo que nos sirve es comparar entre lo que estamos diciendo con algo con lo que queremos tratar, como que de expresar o tipo de, ya sea como que de aumentar o marcar aún más lo que estamos tratando de decir. Los ejemplos que tenemos son, corren los días como agua del río, ¿verdad? Entonces, estamos comparando justamente cómo nuestros días, ¿verdad? El tiempo pasa súper rápido, ¿verdad? Porque se va como el agua del río, ¿verdad? Tipo, el agua se va en el río y no puede más volver a subir. Tipo, el tiempo pasa y bueno, ya pasa. Después tenemos Miguel, es alto como una escalera. Ahí sí es súper claro que justamente nos estamos refiriendo que como es demasiado alto, tipo le comparamos como la escalera. Tenía los ojos más negros que la noche misma. Bueno, estamos comparando tipo la oscuridad o el color del ojo con la noche, ¿verdad? Llegamos a una casa muy semejante a un barco. En este caso ya no estamos usando el cómo, pero sí igual seguimos comparando y usamos como nexo, ¿verdad? Como conector el semejante a. Y el último es la sopa estaba caliente, cual hierro fundido, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que la sopa estaba muy caliente y le comparamos con el hierro fundido, ¿verdad? Acá también se puede ver que siempre, o sea,
la mayoría de los casos también van a ver como que el uso de, no se va a usar solo un tipo de figura literaria, se pueden combinar varias figuras literarias, como en el último caso, ¿verdad? Que no solo está comparando con el hierro fundido, sino también como que está haciendo como un tipo de hipérbole, ¿verdad? Eh, y está diciendo que es como el hierro fundido, pero en realidad el calor del hierro fundido, vamos a decirte, es muchísimo más alto que ni siquiera nosotros íbamos a aguantar al tragar, ¿verdad? Pero es como ejemplo de que se puede combinar varios tipos de figuras literarias. Y la comparación o símil también se suele como que confundir con la metáfora, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero la diferencia entre la comparación y la metáfora es que generalmente no se suele usar el cómo, sino que se toma como algo determinado ya. Entonces vamos a ver en los siguientes casos que vamos a hablar de la metáfora, donde ahí sí va a explicar mejor la diferencia que hay entre la comparación y la metáfora. Bueno, después tenemos la metonimia, que es la sustitución de un término por otro, fundándose en relación de casualidad, procedencia o sucesión existente entre los significados de ambos términos. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es tipo de explicar una causa o un efecto, ¿verdad? Entonces, y sustituimos esos términos, tipo la causa o el efecto. En el siguiente ejemplo vamos a ver mejor cómo se sustituye o cómo ocurre este tipo de figuras literarias. Entonces, en el primer caso es cuando se designa una causa por medio de su efecto, ¿verdad? Adolfino fue la alegría de la fiesta. Entonces, ¿a quién le designamos como la causa del efecto que está sucediendo en esa oración? Nuestra causa es que la alegría de la fiesta, ¿quién fue? Adolfino. Entonces, Adolfino sería la causa y el efecto fue que hubo mucha alegría o que fue el alma de la fiesta, como se suele decir. Entonces, nosotros ahí designamos justamente eso, tipo, la causa por medio del efecto. Después tenemos cuando se alude al efecto por medio de la causa, le hizo daño el sol. Entonces, estamos justamente aludiendo ese efecto del calor del sol en la persona que justamente se quemó, vamos a decir. Se le hizo daño al calor producido por el sol, ¿verdad? Tipo, no, sabemos que el sol mismo no fue, sino fue los efectos del sol sobre la piel. Después tenemos cuando se domina un objeto por medio del lugar donde se produce o de donde procede. Un Rioja, un Bordeaux, en que es una botella de vino de Rioja o también puede ser una botella de vino de Bordeaux. Entonces, en este caso, nosotros denominamos directamente por el lugar donde proviene, ya no decimos más eh, que queremos o sea, en este caso una botella de vino. Nosotros no usamos tanto, ¿verdad? Pero podía ser, o sea, podía darse en el caso, no se usa como en nuestro, o sea, hablando de manera como nuestro diario hablar, no usamos tanto esto, pero sí, por ejemplo, en el caso de que hablemos de una hamburguesa, bueno, yo quiero una hamburguesa, no sé, de McDonald's, de Burger King, bueno. Entonces, decir directamente la marca o la empresa que queremos nosotros, sin decir que queremos una hamburguesa, ¿verdad? Bueno, en el tema 4 sería cuando se designa un pintor, escritor, soldado, torrero, ¿verdad? Un profesional por medio del instrumento que maneja. Es un gran pincel, tiene una pluma incisiva, es el corneta del regimiento, es un buen espada. Entonces en este ejemplo, tipo, se ve demasiado, es demasiado claro, ¿verdad? Que tipo lo que nosotros tratamos de hacer es como que sustituyera por ejemplo, en el primer caso, es un gran pincel, lo que estamos tratando de sustituir es al pintor, tipo la palabra pintor. Y le damos a través, tipo de, como que un ejemplo, una metáfora. Entonces decimos que él es un gran pincel, tipo que el pintor pinta súper bien, ¿verdad? Tipo, él es un excelente profesional en su área. Después el 5 sería cuando se menciona una obra por el autor de la misma. En el Museo del Prado hay varios Rubens, que se está refiriendo a varios cuadros de Rubens. Nosotros casi no usamos esto, era tanto en el día a día, pero también es como que algo correcto decir y también es algo posible. Cuando se designa una característica moral por medio de una realidad física, no tiene corazón, ¿verdad? Entonces nosotros estamos sustituyendo justamente que esa persona no tiene sentimientos por corazón.
Bueno, ahora tenemos la metáfora, que es un procedimiento lingüístico y literario consistente en designar una realidad con el nombre de otra con la que mantiene una relación de semejanza. Bueno, entonces, él casi lo mismo como mencioné anteriormente con el tema del símil o la comparación. Entonces, lo que tratamos de hacer es agarrar dos cosas y comparar esas dos cosas, pero acá justamente está, como le mencioné, la diferencia que hay entre la comparación y la metáfora, que es que esta última, ¿verdad? La metáfora se basa principalmente en establecer una relación de semejanzas. Existe un término real que sirve de punto de partida, un término evocado de imagen, pero en la metáfora se ha eliminado uno de los términos comparados. Entonces, se ha eliminado justamente el cómo o ese conexor o nexo que teníamos que nos ayudaba a identificar que era una comparación. Bueno, acá tenemos los ejemplos. Poco a poco las hojas secas van cayendo de mi corazón, mustio, doliente y amarillo. Bueno, acá lo que el escritor, ¿verdad? De la poesía lo que trataba de decir era que, tipo, que la tristeza, que la amargura, depresión, demás cosas tristes de su vida, tipo, iban saliendo de su vida, vamos a decirte. Pero obviamente él no compara esos dos, sino dice directamente de manera poética, vamos a decirte, sí, usa una metáfora y trata de hacer esa comparación con las hojas de los árboles, ¿verdad? En el segundo caso tenemos las perlas que adornan tu boca. Este me imagino, este es súper fácil, ¿verdad? Tipo, se ve súper claro que las perlas se refieren justamente a los dientes, ¿verdad? De la boca, ¿verdad? Y está hablando de la sonrisa, tipo las perlas que adornan tu boca. Y no hay ninguna comparación, nunca compara, no dice tus sonrisas son como perlas, ¿verdad? Ni usa ese conector de como o tal o que o semejante, sino que directamente dice que como que si tuviera unas perlas en su boca, ¿verdad? Pero todos sabemos que nadie tiene perlas en su boca, sino que se está refiriendo justamente a la sonrisa de la persona y que esas perlas son los dientes, ¿verdad? Blanco de la persona que está sonriendo. El tercer caso tenemos, el tercer ejemplo, perdón, tenemos rebaños de autobuses. En rebaño sabemos que se refiere a un grupo, a un conjunto de animales, pero en este caso está como que comparando que hay demasiados autobuses, entonces le compara como con un rebaño justamente. En el cuarto ejemplo tenemos nuestra vida, son los ríos. En este sería como el anterior que vimos, o sea, hace rato, que habla justamente de que nuestros días son como ríos, ¿verdad? Entonces directamente dice nuestras vidas son los ríos. Después el último sería el sol, es un globo de fuego y bueno, el sol en realidad no es como un globo y tampoco es fuego puro, pero justamente está usando esa comparación de globo y de fuego con el sol. Entonces ahí está comparando dos cosas ya con el sujeto de nuestra oración que sería el sol. Acá tenemos la antítesis que este es bastante fácil de identificar. La antítesis se usa cuando el escritor emplea dos frases de significado opuestos pero cercanos en proximidad para crear contraste. Juega con los opuestos complementarios para crear un significado más vívido, ¿verdad? Entonces es súper fácil porque vos justamente está hablando de dos cosas totalmente contrarias. Tipo, es como que te pasó algo feo, pero igual pasaste bien, por ejemplo. Entonces ahí estaría hablando de una antítesis donde estás hablando de algo feo, pero a la vez de algo bueno. Entonces son dos cosas contrarias, pero que sirven justamente para tratar de dar como que un mensaje más elevado, tipo darle una intensidad más clara a lo que vos tipo estás tratando de comunicar. Como ejemplo tenemos en que es tan corto el amor y tan largo el olvido. Bueno, en este caso justamente corto y largo. Está comparando el amor con el olvido, ¿verdad? Tipo el desamor. Y son dos cosas contrarias, pero que se entienden y que justamente tratan de dar esa viveza a la oración. Tipo, es como que el que escribió el poema, tipo que todo el tiempo bueno que él vivió con esa persona fue súper efímero, fue muy rápido, pero después el tiempo en el que terminó con esa persona, ¿verdad? Hubo una ruptura, no sabemos qué pasó, pero ese periodo donde se alejó de esa persona, para él fue un momento de mucho sufrimiento y por eso se hizo muy largo el periodo que pasó.
en el que estaba justamente en ese momento de alejamiento de la persona. Para el segundo ejemplo, dice que fue tan breve el encuentro y tan larga la despedida. Entonces acá tenemos dos palabras que son justamente contrarias, que es breve y largo. Y lo que trata obviamente de explicar en esta oración es que ese momento bueno, ¿verdad? Fue el encuentro, fue muy cortito porque pasaron muy bien y que el momento de la despedida se hizo muy largo porque bueno, cuando uno tipo, se despide a alguien porque va a viajar o por algún otro motivo, siempre uno también como que trata de atrasar justamente esa despedida porque sabe bien que después de la despedida ya no se van a encontrar con la persona. Entonces, a eso es lo que trata de referirse a la oración. La dulce amargura de esperarte sentado en esta esquina. Entonces volvemos a tener dos palabras contrarias. En este caso están en como el mismo tipo de adjetivo para lo que está tratando de expresar, que tenemos dulce y amargo. El cuarto sería fría como el viento sur y tibia como el agua de manantial. Entonces nuestros dos casos, o sea, nuestras dos palabritas que estamos usando como antítesis serían frío y tibio. En el quinto ejemplo tenemos dulce como la miel y salado como el agua del mar. En el sexto, por último, tenemos el doloroso placer de seguir intentando después de cada caída. Entonces, en resumido, sería que la antítesis es justamente lo contrario a lo que estamos tratando de, o sea, usar dos cosas contrarias en una misma oración para tratar de darle un motivo más fuerte a nuestra comunicación. El siguiente sería la hipérbole, ¿verdad? Que es, o sea, todos conocemos y como mencioné en los demás, ¿verdad? Tipo, se usa muchísimo. Y es una figura retórica que consiste en ofrecer una visión desproporcionada de una realidad. Entonces lo que hace es justamente eso, tipo, da un, como que una, como que trata de intensificar lo que está pasando, ¿verdad? Lo que está sucediendo, pero para intensificar justamente eso, él aumenta mucho o cuenta de una manera muy falsa, ¿verdad? Tipo, para que la gente, tipo, como que él quedó sorprendido, entonces el que está oyendo también quede sorprendido igual a él. Entonces, por eso dice que ofrece una visión desproporcionada de una realidad, amplificándola o disminuyéndola. Y acá tenemos los ejemplos que dice, los niños se murieron de miedo en la obra de teatro y sabemos que no se murieron, obviamente, del verbo morir, porque no fallecieron, pero que sintieron mucho miedo por lo que estaban viendo en el momento del teatro. En el segundo ejemplo es, tengo tanta hambre que me comería en un restaurante entero. Entonces, obviamente que nadie se va a poder comer un restaurante entero, pero sí sabemos que está diciendo eso porque está exagerando el hambre que tiene la persona. En el tercer ejemplo tenemos, este perrito es el más lindo de todo el mundo, ¿verdad? Y eso es porque justamente para esa persona es como que lo más hermoso que vio, entonces trata de decir que es lo más hermoso en el mundo, pero es de la perspectiva de la persona que está comunicando nomás. El cuarto ejemplo es la película es excelente, me morí de risa prácticamente todo el tiempo. Y justamente ese morir, ese verbo morir, que no se refiere a que falleció, sino al hecho de que se rió demasiado, ¿verdad? Tipo, estuvo re pasándose toda la película riéndose prácticamente. Entonces, tipo, a eso se refiere que se moría de risa. Y el quinto ejemplo es, ese trámite ya lo hice 1 millón de veces, ¿verdad? Tipo, en realidad nadie cuenta cuántas veces hace, pero sí cuando ya hace o sea, ya hace muchas veces, entonces usamos la frase de 1 millón de veces. Bueno, la ironía consiste en jugar con las palabras de tal manera que el significado implícito en la oración es diferente del significado literal de la palabra. A menudo se utiliza para sugerir el fuerte contraste del significado literal planteado. En profundidad, un mayor significado real se revela no por las palabras mismas, sino por la situación y el contexto en el que se encuentra. Entonces vamos a ver los ejemplos y van a explicar mejor, ¿verdad? O sea, se va a poder ver mejor a qué se refiere la ironía, pero es como que cuenta algo de manera falsa, ¿verdad? Tipo, no dice de manera literal lo que está tratando de decir, pero sí como que ahí entre líneas se nota qué es lo que quiso decir la persona. El famoso
pasivo-agresivo que te tiran, ¿verdad? Entonces, ese es de una manera irónica que te están hablando a vos, ¿verdad? Después tenemos el sarcasmo, que es un tipo de ironía, y en el sarcasmo justamente es decir, es súper pasivo-agresivo, ¿verdad? Que tratamos de decir, pero de manera chistosa, como se dice, casi ahí, ¿verdad? Un insulto o nos estamos burlando de esa persona, ¿verdad? Pero decimos como que de manera, ay, ¿sabes que yo dije un chiste nuevo? Ah, no, era algo más que está diciendo, ¿verdad? Pero en realidad, entre líneas, como dije, tipo, sabemos que detrás de esas palabras en realidad había otro significado que no era nada que ver lo que esa persona dijo. Y acá, por ejemplo, tenemos que dice como ejemplo que qué listo eres, ¿verdad? Entonces, lo que está tratando de dar a entender la persona es que es, obviamente no, tipo que es medio estúpido el mano la persona, entonces por eso usó de manera sarcástica esa oración. Entonces, un famoso tipo, él no usa su cerebro, por ejemplo. Entonces nosotros nos estamos refiriendo que lo que estamos tratando de decir es que esa persona, bueno, es que no usa, sino que no piensa mucho, o que es medio estúpida, tonta, ¿verdad? Y entonces tratamos de decir como que no de una manera literal, pero sí, como dije, entre líneas ahí está escondido el mensaje que tratamos de tirar. Después, como otro tipo de ironía, tenemos la antífrasis, y es dar algo a un nombre que indica cualidades contrarias. Entonces sería parecido a la antítesis. Pero, como te dije, como estamos hablando de la ironía, tipo siempre trata de hacer como que de manera, nos dice de manera directa y siempre trata como que de verle el lado bueno y todo va entre líneas nomás, tipo, no es algo directo. Entonces el ejemplo que tenemos es, sí, lo maté, ¿verdad? Lo maté por dinero y por una mujer y no conseguí ni el dinero ni la mujer. Bonito, ¿verdad? Entonces, acá cuenta que él realizó justamente el tema del asesinato y que ese asesinato lo hizo por dinero y por lujuria, ¿verdad? O sea, por una mujer y que al final no consiguió nada de eso. Pero como de forma chistosa, ¿verdad? Y tipo como que viene el lado positivo, él entonces dice, ay, que fue todo bonito, ¿verdad? Pero en realidad ese bonito es de forma sarcástica justamente, ya que él no se refiere a que fue bonito de verdad, sino que él está diciendo de manera contraria, sino que es algo súper malo, tipo que él no consiguió su objetivo que trataba de alcanzar. Entonces aquí el hablante está haciendo una declaración irónica al utilizar el sentido opuesto de la palabra bonito. Ha cometido un asesinato, pero describe su acto como bonito. Y tenemos muchísimo más ejemplos. Profe, permiso. Sí, Volviendo al tema, ¿y cómo sería como para diferenciar la antítesis con con el otro de, ¿cómo era? Antífrasis o algo así era. sí, el antifrasis. Y como yo mencioné, se pueden usar ambas cosas. O sea, vos podés decir que esta es una ironía y también está usando justamente una antítesis. O sea, se pueden llegar a combinar los dos tipos de casos. No es que necesariamente solo un caso se va a cumplir. No sé si ahí te respondí. O sea, este podría ser dos cosas donde están hablando, pero lo que pasa es con la antítesis siempre va a haber otra palabra diferente, ¿entendés? Tipo, una palabra así. En la clase anterior nosotros dimos que era antónimo. Entonces siempre vamos a usar ese antónimo justamente en la oración. En el ejemplo que dice, sí, lo maté por dinero, ¿verdad? Está resaltado en amarillo. Lo que nos va a entender como ironía es la parte que dice bonito, ¿verdad? ¿Y cuál es lo contrario a bonito? Feo seríamos prácticamente. Y vos, si lees toda la oración, no encontrás que diga feo justamente la oración. O sea, no hay justamente esa palabra que sea el antónimo de bonito. Pero sí sabemos que toda esa oración, desde sí lo maté hasta ni el dinero ni la mujer, toda esa oración lo que es algo malo, ¿verdad? Tipo, es algo contrario a algo bueno. Y en la última oración que dice bonito, coma y verdad, entre los signos de interrogación, bueno, esa oración es como que algo positivo o está tratando de ver como que algo bueno. Entonces ahí está ese contrario. Tipo, no hay una palabra que te diga que es algo de antónimo, son palabras, o sea, son oraciones contrarias, pero sí hay mediante lo que uno lee y lo que uno entiende. No sé si me expliqué bien o si se entendió. Entonces, la diferencia Sí, sí, es, entendí, profe. entonces está, tipo, la diferencia es encontrar es justamente esa palabra que trate de ser el antónimo de la otra palabra. Y si no hay ninguna palabra, es directamente una ironía.
Entonces esa sería la diferencia, porque a veces sí son iguales, o quieren parecer iguales. Pero la diferencia entonces está en la palabra nomás, buscar. Si hay dos antónimos en la misma oración, entonces sí podemos considerar como una antítesis. Y si no, entonces estamos hablando de un tipo de ironía, porque puede ser un sarcasmo, un antífrasis, y eso es lo que da un ejemplo. Bueno, siguiendo los siguientes ejemplos, tenemos para rechazar una amenaza, ¿verdad? Que dice, uy, estoy temblando de miedo, ¿verdad? Un tipo de ironía verbal. Después, en el segundo ejemplo tenemos que dice que una estación de bomberos en llamas, tipo una ironía situacional, ¿verdad? Tipo, como una estación de bomberos va a estar quemándose prácticamente. Y tres, al referirse a un enemigo, Juan y yo nos la llevamos de maravilla, ¿verdad? Una ironía verbal, otra vez. Y cuatro, tenemos un personaje prepara una trampa con esmero y termina cayendo en ella, ¿verdad? Una ironía situacional. En estos cuatro ejemplos lo que trata de dar a entender, si vos lees así sin tener un contexto de lo que está pasando en el texto, ¿verdad? O lo que te está contando la persona. Por ejemplo, el primer caso que dice, uy, estoy temblando de miedo, ese vos podés entender que de verdad la persona está temblando de miedo. Pero ¿cómo vos podés diferenciar si es una ironía o si es algo que de verdad está sucediendo? Mediante lo que vos estás leyendo, ¿verdad? Entonces, por eso todos estos tipos de figuras literarias dependen otra vez de lo que vos te estás refiriendo en tu contexto del, de la historia o del cuento que estás leyendo. Entonces, no es como que algo tampoco así muy literal todavía, sino que es una figura literaria. Está hablando, tipo, no se está refiriendo que está temblando de miedo de manera irónica, pero si vos no lees el texto, si vos no sabes que es una ironía, vos vas a entender que es algo real. Y todos estos cuatro ejemplos justamente te muestran eso. Si vos lees los cuatro ejemplos, es como que, esto no es ironía, esto es algo que pasó por ahí. Pero al tener un contexto de lo que se está hablando, sí puedes llegar a entender, no, esta persona obviamente está diciendo de manera irónica, tipo, hay algo escondido en lo que quiere decir, ¿verdad? O sea, se entiende lo que está tratando de decir. Después tenemos la repetición, que esta es más fácil, la primera partecita, que la repetición es una figura retórica que consiste en la reiteración de una palabra, frase, sonido o estructura en un texto o discurso, ¿verdad? Se utiliza con el fin de enfatizar, destacar o dar énfasis a ciertos elementos, creando un efecto estilístico o persuasivo. Entonces la repetición es repetir esa palabra varias veces, puede ser dos, tres, ¿verdad? Pero se repite esa palabra. Y la idea de repetir esa palabra es como que da un énfasis a, a lo que estamos tratando de decir con relación al sustantivo, adjetivo, ¿verdad? La palabra que estamos hablando, el contexto en el que nos estamos refiriendo. Entonces los tipos de repetición serían las repeticiones de palabras, que este es facilísimo porque justamente lo que expliqué en el anterior, que era prácticamente repetir la palabra varias veces más. Entonces consiste en utilizar la misma palabra o palabras clave en diferentes partes de un texto para resaltar su importancia o generar un efecto rítmico, ¿verdad? Ejemplo, amor, amor, amor es lo que necesitamos. Entonces, esto más se utilizaría para citar poemas, ¿verdad? Poesías, rimas, puede ser algún tipo de música, canto, ¿verdad? Donde necesitamos generar justamente, como dice, el efecto rítmico o un tipo de armonía en nuestra oración. O si queremos demasiado resaltar esa palabra, ¿verdad? En el siguiente caso tenemos la repetición de frases o estructuras, que se repiten las mismas frases o el mismo tipo de estructura, ¿verdad? Sintácticas para enfatizar una idea o crear un patrón en el discurso. Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, en este caso justamente está hablando del quién. Es lo que se repite en ambos. Tipo en el primero, dime con quién andas. Y también en el segundo, te diré quién eres. Entonces ahí habla del quién, del ser, ¿verdad? Es lo que está repitiendo, o ese tipo de estructura es lo que está repitiendo. Y en la segunda oración que dice, ven, corre, vuela, ¿verdad? Entonces ahí está como que hablando de moverte prácticamente. Entonces ese tipo de estructura es lo que está repitiendo. Ven, es un tipo de moverse, ¿verdad? Tipo, vení, corre y volá. Prácticamente es lo que está tratando de repetir, ¿verdad? Tipo, dar énfasis a que tenés que moverte. Y por último tenemos la repetición de sonidos, que
en el caso donde se repite sonidos consonantes o vocales para crear un efecto auditivo y enfatizar ciertas palabras o conceptos. Creo que después hay uno más también que habla de este. Y tenemos sueño con serpientes de mar. Entonces, lo que se está repitiendo es justamente con serpientes y con serpientes del mar, que en realidad se repite también la palabra, pero lo que más se puede escuchar es el sonido de la vocal o el sonido de una oración de consonante con vocal, ¿verdad? En que sería con serpiente mar. Y sirve justamente, como mencionamos hace rato en el comienzo, que la repetición más se usa en las poesías, ritmos y demás, justamente para generar esa rima que tiene que tener. Porque cuando uno hace un tipo de una rima, por ejemplo, hay un patrón de cosas que se tienen que cumplir. Y entre esos está el tipo de cantidad de palabras o cómo tiene que terminar, ¿verdad? Una oración. Entonces, muchas veces como uno al terminar, o sea, al escribir su enunciado, no llega a completar esa cantidad de palabras que tiene que tener para poder completar la rima, entonces muchas veces se usa justamente esta figura literaria y se repite nomás para poder alcanzar esa cantidad de sílabas que uno quería encontrar. Ahora tenemos la anáfora, que también es un tipo de repetición, pero es una forma específica de repetición que consiste en repetir una palabra o grupo de palabras al comienzo de varias oraciones o versos consecutivos. Esto se usa otra vez más en las poesías, poemas y demás. Entonces, por nuestro día a día es muy difícil que nosotros hablemos así, pero es entra como algo de un género literario. Entonces, serían los ejemplos. Uno que dice, lucharemos por lo que fuimos, lucharemos por lo que seremos. Entonces, ahí estamos repitiendo justamente esa palabra, ¿verdad? Cuando la vida, pero son oraciones diferentes, porque al comienzo nosotros vimos, en el primer caso, que sería la repetición de palabras. En este caso, la palabra siempre está una al lado del otro. O sea, la palabra se mantiene al lado del otro. Tipo, no es que termina la oración y volvemos a repetir la palabra. En cambio, en la anáfora, sí, nosotros terminamos toda nuestra oración y después volvemos a iniciar en la siguiente oración con la misma palabra con la que justamente iniciamos nuestro primer parrafito, ¿verdad? Nuestra primera oración. Entonces, esa sería la diferencia entre la repetición y la anáfora, así, la repetición de palabras con la anáfora. En el segundo caso, que trata de cuando la vida te sonría y cuando la vida te esquive. Entonces, acá tenemos un conector. En el ejemplo uno el conector es el punto, tipo punto aparte y lucharemos por lo que seremos, ¿verdad? O punto continuado y lucharemos por lo que seremos. Entonces, ese punto era el que nos dividía y nos conectaba también la oración. En el segundo ejemplo, que dice cuando la vida te sonría y cuando la vida te esquive, acá hay nuestro nexo, ¿verdad? Lo que separa en dos contextos sería el I, ¿verdad? La Y, que tenemos la primera parte que es cuando la vida te sonría y la segunda parte que es cuando la vida te esquive. Entonces, en ambos casos, ¿qué repite? Repite cuando la vida. Y en el primero te sonría y en el otro te esquive. En el tercero tenemos salir por la avenida, salí yo y salieron mis sueños. Entonces, en este caso está repitiendo justamente el verbo salir, que dice que él salió, pero también salió él con su sueño. Entonces, repite ese verbo varias veces en varias oraciones. En el cuarto ejemplo tenemos pensando siempre, pensando en ella, pensando también se repite en diferentes oraciones. Y por último tenemos que dice aquí todo se sabe, aquí nada es secreto. Entonces, ese aquí es el que se repite en ambos tipos de oraciones. Y ahí vemos nuestros diferentes conectores, que puede ser un punto, puede ser una coma, y, ¿verdad? O, entonces, de acuerdo a lo que leamos, vamos a entender cuál es nuestro tipo de repetición que tenemos. Y acá sigue habiendo otro tipo de ejemplos de anáfora. Estos sí ya son poemas, ¿verdad? Entonces, podemos ver que dice, amor mío, el cielo se ha sentado sobre tu mirada, amor mío, las olas del universo nacen en tu boca, amor mío, tienes el sol más sereno en tus pupilas. Entonces, en nuestra primera estrofa o en nuestro primer párrafo, ¿verdad? Vemos qué es lo que más se repite. Se repite ese amor mío. Y no es que se repite una palabra después de otra, sino se va repitiendo diferentes oraciones. Y en la primera oración habla del tema del cielo, en el segundo habla de las olas y en el tercero habla del sol, ¿verdad?
Entonces son tres veces que se repite amor en esa misma estrofita que tenemos arriba, pero no se repite uno al lado del otro, sino van repitiendo en diferentes oraciones. Después continúa, llora mi alma por la fuga de vida que se ha quedado en tus manos, lloran mis ramas por el verde de tus hojas marchitas. Llora la herida en silencio por tu adiós, llora la noche por extrañar tu respiración, lloran las manos que no saben qué tomar. Entonces, que en este caso, ¿qué se repite? El verbo llorar, ¿verdad? O sea, en el primero que llora tu alma, en el segundo que lloran las ramas, en el tercero llora la herida, en el cuarto llora la noche y en el último que lloran las manos. Entonces, eso llorar se va repitiendo, pero como se ve, ¿verdad? Tipo, no es uno al lado del otro, sino son en diferentes oraciones. Y por último termina diciendo, amor mío, será el cielo que despeje mis recuerdos oscuros, serás un fuego que se evoque en las noches más tristes, serás de día mi suerte y de noche mi tormento, serás las rutas que marcan el mapa de mi camino interior. Entonces, en el último, ¿qué es lo que se va repitiendo? El verbo ser, y dice serás, 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 serás. Entonces, la anáfora se diferencia de la repetición en sí, porque la repetición sí va continuado, uno después del otro. En cambio, en la anáfora generalmente se suele usar después de varios, tipo después de terminar una oración, entonces comenzamos otra vez de la misma manera que comenzamos en nuestra primera oración. Y acá entra el tema de la personificación, que este es súper fácil, ¿verdad? Que es justamente, como dice su nombre, tratamos de personificar algo que no es una persona. La personificación es una figura retórica que consiste en atribuir cualidades o características humanas a objetos inanimados, animales o conceptos abstractos. Se utiliza para crear imágenes vivas, dar vida a lo inanimado y generar una conexión emocional con el lector o el oyente. Al personificar algo se le otorga atributos y acciones propios de los seres humanos. Entonces, esa es la diferencia, tipo, no podemos decir correr porque sabemos que, por ejemplo, entre los animales y los humanos todos corremos, todos caminamos prácticamente, o todos nos movemos de alguna manera. Entonces, eso no sería un tipo de personificación dentro de ese grupo. Pero sí yo puedo decir como que correr hablando de piedras, por ejemplo, que las piedras no pueden correr, o los autos que tampoco pueden correr, ¿verdad? Entonces, este tipo, o sea, la personificación, como hablamos, depende otra vez siempre del contexto en el que nos estamos refiriendo, porque no hay una palabra que diga, ah, esta palabra es solo personificación, sino todo depende del contexto que queremos dar a entender. Como ejemplos tenemos el primero, el sol sonreía en el horizonte. Entonces, obviamente que el sol no puede sonreír en el horizonte. Entonces, aquí se le atribuye la cualidad humana de sonreír al sol, que es un objeto inanimado, ¿verdad? Obviamente lo que nosotros tratamos de decir es como que se está levantando, ¿verdad? El sol en el horizonte, entonces por eso sonríe, ¿verdad? O que en el horizonte al salir el sol, ¿verdad? O al entrar se está formando una sonrisa, ¿verdad? Depende del contexto, pero sabemos que el sol en síntesis no puede sonreír. Tipo, el sol es algo que no tiene diente, boca ni nada como para sonreír o mostrar una sonrisa. En el segundo ejemplo dice el viento susurraba entre los árboles y se le da al viento la acción de susurrar, que es una actividad asociada a los seres humanos, ¿verdad? O sea, lo mismo que dicen cuando te dicen, ah, el viento silbó, ¿verdad? El viento no puede silbar, pero nosotros le damos como que esa personificación para decir otra vez una metáfora, o sea, estamos usando dos cosas, tipo una metáfora y una personificación, al decir que el viento silbó, porque el viento no puede ni silbar y lo que nosotros estamos tratando de comparar es el sonido que hace el viento con un silbido, pero sin justamente utilizar el como un nexo de comparación. Después tenemos la aliteración, que consiste en la repetición intencional de sonidos consonantes en una serie de palabras cercanas o consecutivas. Se utiliza para crear un efecto rítmico, enfatizar ciertas palabras o generar un impacto sonoro en el discurso. Entonces tenemos varios tipos de repetición de aliteración, que tenemos el primero que dice se repiten los mismos sonidos consonantes al comienzo de palabras consecutivas. Como ejemplo, Juanito juega con juguetes, ¿verdad? Entonces, ese juega, jue, ju, ¿verdad? Entonces, es lo que se va repitiendo en tres veces por ahí se repitió eso.
Y en el primer caso, por ejemplo, medio que suena mal, ese juega con juguetes, pero está bien hablado, obviamente. Tipo, está bien comunicado, está bien expresado. Pero para nosotros no nos parece como que algo repetitivo y por eso es como que un tipo de repetición, ¿verdad? Una aliteración. Luego tenemos la repetición de consonantes internas. Se repiten los mismos sonidos consonantes en el interior de las palabras. Entonces, el azul del cielo se refleja en el río. En este caso, tipo, ese el, cielo, tipo el otra vez, después refleja, bueno, ahí se vuelve a confundir ese e con l, y en el otra vez. Entonces, como que esa consonante l lo que va varias veces se va repitiendo a lo largo de la oración. Después, repetición consonantes finales, se repiten los mismos sonidos consonantes al final de cada palabra consecutiva. El viento sopló suavemente, entonces entre viento y sopló ese to y plo, ¿verdad? Medio que suenan parecidos y como que se repite. Y en suavemente otra vez vemos que la letra T se vuelve a repetir también. Después tenemos el pleonasmo, que es la repetición innecesaria de palabras o ideas que ya están implícitas en el mensaje. El pleonasmo era que habíamos visto en la primera clase también como un tipo de vicio, que era justamente eso de decir cosas que ya no hacían falta decir o que ya eran totalmente innecesarias y que por lo tanto se consideraba como algo mal hablado o mal expresado. En lugar de agregar información adicional, el pleonasmo repite lo que ya se ha expresado, lo cual puede ser utilizado con fines enfáticos o estilísticos. Entonces, nosotros vimos en la primera clase que el tipo de pleonismo, ¿verdad? Era como que un vicio justamente, pero era visto como algo mal hablado, ¿verdad? Pero de manera, justamente como dice en el ejemplo, él de manera estilística, ¿verdad? Tipo, justamente para lo que se usa mucho en la figura literaria, que son los poemas, que yo repetí ya varias veces, los poemas, las poesías, las rimas, en donde justamente se buscan diferentes tipos de expresiones, o como le dije, le mencioné, de llegar a un tipo de sílabas para llegar a un número de sílabas que combinen y sigan manteniendo ese ritmo que yo le estoy dando a mi texto. Entonces, en ese momento que yo, en esa situación, sí está bien expresado lo que nosotros tratamos de decir. Y como ejemplo tenemos el tipo de pleonasmo redundante, ¿verdad? Que se repite una palabra o concepto que ya está implícito en el contexto. Y ejemplo, justamente lo de subir arriba, bajar abajo, entrar adentro, salir afuera, ¿verdad? Tipo que estamos hablando en la primera clase que tuvimos, que no es necesario o no se puede, o sea, no se debe expresar de esa manera, pero si es una poesía, como hablamos, un cuento, donde tipo, se trata de dar mucho énfasis a lo que está pasando, entonces sí se considera correcto esa forma de expresarse. Después tenemos el pleonasmo intencional, que se utiliza para enfatizar una idea o para lograr un efecto estilístico. Como ejemplo, llorar lágrimas, silencio absoluto, resucitar de nuevo. Entonces, en todo esto se utiliza de manera a como que resaltar algo y que para eso nomás, pero como mencionamos al comienzo, tipo, está mal expresado, no se debería decir así, a no ser que sea de manera expresiva, ¿verdad? De manera artística, por así decirlo. Y tenemos el pleonasmo enfático también, que se utiliza para reforzar una idea o darle mayor énfasis a una idea que tenemos, ¿verdad? Una oración. Ejemplo, te amo mucho, lo vi con mis propios ojos y lo sé de cierto, ¿verdad? O lo escuché con mis propios oídos, bueno, entonces, o lo dije de mi propia boca, por ejemplo. Entonces, nosotros qué estamos tratando cuando decimos eso? Estamos repitiendo justamente para reafirmar esa idea de que nosotros mismos, te ponen el ejemplo de lo vi con mis propios ojos, bueno, yo mismo vi eso y nadie me va a cambiar lo que yo vi, ¿entendés? O sea, yo estoy convencido, súper seguro de lo que pasó porque yo lo vi, ¿entendés? Entonces, por eso decimos de esa manera, lo vi con mis propios ojos. Y bueno, entonces a eso se refiere el pleonasmo enfático. Después tenemos el eufemismo, que consiste en suavizar o atenuar una expresión o concepto que puede ser considerado desagradable, ofensivo, tabú o inapropiado, mediante el uso de palabras o frases más suavecitas, ¿verdad? O sea, más como que una indirecta que le está tirando ahí. Se utiliza para evitar la crudeza o la dureza de ciertos términos y a menudo se emplea para tratar temas sensibles o delicados de manera más diplomática.
Entonces acá tenemos los ejemplos. El primer ejemplo sería descansar en paz, ¿verdad? En lugar de estar muerto, que nosotros siempre solemos decir, tipo, que le mandamos mis pésames y ponemos siempre que en paz descanse, tipo, nadie se va y le dice, ah, esa es que murió, ¿verdad? O, sino que tratamos siempre de suavizar ese momento porque para nosotros es considerado como un momento muy cruel, muy doloroso, entonces no nos vamos y directamente le decimos de golpe, sino tratamos siempre de como que de suavizar esa manera en que nos expresamos. Después sobrepeso en lugar de obesidad, colateral en lugar de víctima, no decir la verdad en lugar de mentir, o vamos, una mentira o una verdad a medias que decimos, o una mentira piadosa. Bueno, esas son maneras justamente de tratar de suavizar lo que para nosotros es mentir, que es considerado como algo muy inmoral o no es algo bien visto para la sociedad. Desvinculación laboral en lugar de despido, ¿verdad? Entonces justamente es tratar de usar palabras más suaves para llegar a decir algo que nos parece muy cruel, ¿verdad? Muy duro, y no decir de manera ofensiva a la persona o a alguien no estamos comunicando. Después ya para ir terminando, tenemos la onomatopeya, que es la utilización de palabras cuyo sonido imita o reproduce el sonido natural o característico de aquello a lo que se refieren. Es decir, se trata de palabras que suenan similar a los sonidos que representan. La onomatopeya se usa muchísimo, pero así muchísimo en los, no sé si alguien ya lee cómics, ¿verdad? Pero se usa mucho en los tipos de cómics, también en los mangas, ¿verdad? Los animes, bueno, ellos usan muchísimo este tipo de figura literaria, donde también los dibujitos animados de antes, por ejemplo, se veía cuando le pegaba a algo o a alguien y salía como que un tipo, un símbolo de que le pegó y aparte una palabra, ¿verdad? Entonces, eso es un tipo de onomatopeya, que es justamente escribir el sonido que genera lo que estamos haciendo para que el lector, ¿verdad? O la persona que está viendo, tipo, entienda lo que está pasando. Y tipo, es como que resaltar otra vez, porque sabemos que si nosotros vemos, ya sea por el dibujito o por la película, que si que le pegó, bueno, le pegó, pero se pone justamente ese, o se utiliza esta onomatopeya para resaltar o dar más énfasis a lo que está sucediendo en el momento. Y tenemos los ejemplos, por ejemplo, miau, que es para representar el sonido que hace un gato, Cocoroco, que es para representar el sonido que hace un gallo, tic-tac, que representa el sonido de un reloj, chis, para representar el sonido de algo que se desliza o se escapa, y bueno, hay un montón de sonidos, ¿verdad? O de onomatopeya que escribimos y que indican diferentes tipos de sonidos o acciones que están sucediendo en ese momento. Y bueno, acá habla otra vez del símil, que consiste en establecer una comparación explícita entre dos elementos diferentes, utilizando las palabras como cual para resaltar una característica o cualidad en común, que era, o sea, la comparación. El símil permite establecer una conexión más clara y vívida entre los elementos comparados, generando un efecto descriptivo más impactante. Bueno, el símil es la comparación nomás, solo que acá en este caso vamos como que a profundizar un poquito más. O sea, en este caso nos van a mostrar los ejemplos que dice, ella es tan valiente como un león, ¿verdad? Entonces en este símil se compara a una persona con la valentía y ferocidad de un león, resaltando su coraje. Sus ojos brillan como estrella en la noche y aquí lo que se está comparando es el brillo de los ojos con la luminosidad de las estrellas, creando una imagen deslumbrante. Y en el tercer ejemplo teníamos que dice, corría veloz como el viento, y en este caso se compara la rapidez de una persona con la velocidad del viento, destacando su agilidad. Entonces, es una comparación nomás, tipo el símil es la comparación. Y utiliza justamente ese nexo como tal, semejante otra vez, y hay una conexión para comparar con algo, ¿verdad? Y ese tipo nos va a entender también otras cosas, como en el primer caso ya es tan valiente como un león. Entonces, ¿qué está comparando con el león? Está comparando la valentía de la persona y resaltando el coraje de esa persona, ¿verdad? O sea, no es que está comparando a la persona con el león directamente, sino está comparando el valor de la valentía con la ferocidad que tiene el león también. Y eso sería todo por la clase de hoy, ¿verdad? Entonces, vamos a ver como que un pequeño resumito acá en el
en el grupo, blog de notas voy a escribir, entonces, tipo, se me pueden ir diciendo qué entienden, por ejemplo. Entonces, en el primero teníamos la sinestesia. ¿Qué entendían por la sinestesia? O sea, ¿en qué pueden resumir la sinestesia? La sinestesia era, o sea, yo voy a hacer el primer ejemplo y ustedes después van a ir abriendo su mic, o su micrófono y me van a ir diciendo. Entonces, la sinestesia entonces era los sentidos. Tipo, cuando nosotros hablamos de la sinestesia era algo que se refería al sonido, o sea, a los sentidos, como por ejemplo el que mencioné que era que algo huele rico, ¿verdad? Entonces ahí estamos relacionado la degustación con el olfato, ¿verdad? Entonces son dos cosas que están pasando en ese momento. O cuando escuchamos un sonido amargo, una noticia amarga, bueno, esa era una sinestesia donde estamos relacionando el tema de los sentidos, aunque no necesariamente se está usando ese sentido, pero sí se usa como de manera literaria. Después teníamos la comparación o símil, ¿verdad? Que era que vimos recién más. Entonces, ¿con qué puedes relacionar eso? ¿Qué era lo más importante de la comparación? Lo más importante era el cómo, tal Claro, cual. eso mismo. Lo importante de la comparación siempre es que hay un nexo. Hay Semejante. algo. Claro, puede ser como, tal cual, semejante. Bueno, siempre hay un conector en, una oración con lo que se quiere comparar. Eso era lo más importante, que tiene que haber sí o sí algún tipo de nexo, algún tipo de algo que te indique que se está comparando lo que vos estás tratando de decir. Si no hay eso, era que pasamos al siguiente caso, que era un tipo de metáfora. Después tenemos la metonimia. ¿Y qué se entendía por la metonimia? No sé si alguien La entendió ese. sustitución de un término por otro. Sí, era justamente sustituir algo. Entonces sustituíamos, Cuando se designa una causa por su efecto. claro. O sea, era eso lo más resaltante, tipo sustituir, que más lo que más se solía sustituir era algo de causa y efecto. Sí. Entonces, por ejemplo, el primer ejemplito que daba en el PPT era el tema de que fulano fue tipo trajo alegría a la fiesta. Bueno, entonces la causa de esa alegría a la fiesta justamente fue el efecto de que vino esa persona a participar del encuentro, ¿verdad? De la actividad. Después tenemos la metáfora, que era la metáfora, Es comparación poética. se podía hacer una comparación poética. Tipo usar Comparar, la comparación, pero sin usar directamente esa comparación, sino Claro, que hacer referente a algo. sí, exactamente. Tipo, vos te estás refiriendo a algo, pero sin usar el cómo o sea, cualquiera de los conectores que se usaban para la comparación en sí. Entonces es un tipo de semejanza también que hay y que esa semejanza tiene algo real o lo que nosotros tratamos de comunicar, pero que a eso real nosotros le combinamos con algo ficticio o con una imagen. Por ejemplo, si yo hablo de tiene pluma de oro, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo real ahí? Que tiene pluma, ¿verdad? O sea, si yo hablo de un pájaro y digo tiene plumas de oro, entonces ese animal tiene pluma, eso es algo real. Y yo lo que estoy haciendo es comparando o haciendo una semejanza con que las plumas son tan amarillas que parecen como el oro, por ejemplo. Entonces, ese oro es esa imagen falsa o eso que no es cierto, vamos a decirte, y que no puede suceder. Entonces, se entendió todo hasta acá, ¿verdad? Están entendiendo todo. Sí, Después tenemos, perdón, la antítesis. ¿Qué era la antítesis? ¿Qué podían relacionar la antítesis? La contradicción de dos palabras. Sí, era justamente lo opuesto, tipo, contradecir reemplazar lo malo con lo bueno. también. O sea, era eso, tipo que haya cosas contradictorias en una oración, palabras contradictorias o antónimas en una oración. Después estaba la hipérbole y que era
¿Qué relacionan a la hipérbole? Una Exageración. exageración. Muy bien, una exageración. Tipo algo que nosotros estamos como que o agrandando demasiado o minimizando demasiado también. Tipo, hay ese demasiado que tratamos de dar énfasis a nuestra oración o a lo que estamos tratando de comunicar. Después tenemos la ironía también, que era que representaba la ironía, o que trataba de dar esa ironía. Contar algo de manera falsa. ¿Cómo? Contar algo de manera falsa. De, Sí, o sea, era Mentira piadosa. expresar algo de manera falsa. Estamos tratando de ocultar lo que queremos decir, ¿verdad? O sea, era una manera de ocultar algo que tratamos de decir. Y habíamos visto que podía ser de diferentes maneras, tipo teníamos el sarcasmo, la antífasis, donde decíamos todo de manera irónica, ¿verdad? A veces, muchas veces de forma como que graciosa o como un tipo de burla, ¿verdad? Pero siempre contando de manera buena, wow. Pero en realidad es otra cosa lo que nosotros tratamos de decir, tipo, sería como tirar veneno, ¿entendés? Lo que se dice ahora, tipo, está tirando su veneno, ¿verdad? A esa persona, pero de forma justamente pasivo-agresivo, sin decir de manera directa lo que piensa, pero sí se da a entender, obviamente, qué es lo que se trata de decir. Después tenemos la repetición, y bueno, ese es súper fácil. No sé si alguien quiere decir que se entendía por repetición. Repetición de palabras. Sí, era repetir. frase, Y repetir palabras, podía ser al frase, comienzo de la oración, todo de continuado, y era un tipo de expresión que se usaba muchísimo en los poemas, poesías, ¿verdad? Rima y demás. Después tenemos en la personificación, que se entendía por la personificación. Otorgar darle vida a un cualidades humanas a objetos Sí, o cosas. o sea, era personificar algo. Algo que justamente no puede hacer lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Porque como di el ejemplo, si nosotros hablamos de correr, no podemos decir como algo personificado en un animal porque un animal sí puede correr. Ahora, si estamos hablando de algún tipo de recursos o algún objeto que no tenga vida, ¿verdad? Estático, entonces ahí sí se puede entender que ese correr es como un tipo de personificación. Después de ese teníamos el pleonasmo. ¿Y qué se entendía por el pleonasmo? La redundancia. Sí. Tipo, era repetir algo de manera innecesaria. algo que ya se expresa. Recalcar algo que ya es un hecho. También. O sea, ya se da a entender qué es lo que nosotros, qué es lo que significa eso, pero igual nosotros volvemos a repetir. Y se usa, como decía, para, de manera rítmica, o sea, de manera expresiva, artística, tipo, de esa manera, porque en el, hablan de nosotros así, tipo común, que no estamos haciendo una obra de teatro, no estamos recitando algo, entonces sí es visto como algo mal hablado, como comenté, era un tipo de vicio que vimos en la primera clase, entonces, pero como un recurso literario sí está correcto, o se puede utilizar. Después, el último, creo que ya era, no sé si me olvidé de algo. La antífrasis. ¿Dónde está esta? Falta eufemismo y onomatopeya. Ah, ese no escribí. Eufemismo. ¿Y qué era que entendía por el eufemismo? Suavizar un- Ay, no se escuchó la última persona que habló. suavizar una expresión, Claro, tipo, era tipo dar de manera hablar de temas lo más dulce posible, lo más tierno, algo que era algo muy denso, algo muy cruel, ¿verdad? Vamos a suavizar, algo denso, vamos a ponerle, ¿verdad? Hablando de nuestro vocabulario normal. Sí. Pero era justamente tratar de dar de la manera lo más suave, lo menos chocante,
algo que consideramos como que muy fuerte para la persona o para nosotros o para el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Y después está la onomatopeya. ¿Y qué se entendía por la onomatopeya? Resaltar lo Son, que está sucediendo. Sí, era Sería escribir, escribir sonidos. sí, escribir un sonido. Es justamente eso. O sea, representar de manera escrita algún tipo de sonido. Que como vimos se usaba mucho en el tema de los cómics, caricaturas, mangas, anime, bueno, todo eso tipo se usa muchísimo el tema de la onomatopeya para dar esa, como que resaltar ese efecto de lo que está sucediendo en ese preciso momento. Y bueno, entonces era como que un mini resumen, espero que hayan anotado algo. Y ahí le voy a pedir a la coordinadora Ivana, no sé si sigue la llamada ella o si está Norma, quién está. ¿Quién puede? Sí, estoy. Ahora paso. Sí, pasa el que te dije el ejercicio uno, entonces le voy a dar 10 minutos, yo creo que ya va a ser súper para que puedan hacer y entonces después de 10 minutos voy a ir preguntando qué pudieron resolver de lo que vieron ahí. Entonces ella manda en el grupo y les doy 10 minutos para que puedan resolver ese ejercitario y en 10 minutos vamos a ir compartiendo nuestra idea y vemos, o sea, vamos a tratar de comparar entre todos juntos qué resolvió cada uno. En uno de los ejercicios más hablaba también de algo de la paradoja, ese vamos a ignorar porque no dimos y no está como temario para el tema de la beca ITPU, o sea, la beca de gobierno, entonces esa parte vamos a ignorar, o sea, la paradoja no vamos a usar, pero lo demás sí vamos a resolver todo. ¿Qué tal les fue? Ya pudieron resolver todo, entonces, para corregir aquí un tiempo más. Sí, a que, a que ya terminaron o a que quieren más tiempo. Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a presentar mi pantallita otra vez.
Y lo que no completaron, tranqui. Voy a mandarlo otro ejercicio que va a ser como tarea para la casa, entonces ahí van a poder completar. ¿Pueden ver bien la imagen o es medio borroso? Por bien. Sí, Sí, Bueno, profe. en el primero es justamente tratar de identificar si es un lenguaje literal o un lenguaje figurado. Tipo, al comienzo de la clase de hoy vimos que las figuras literarias se utilizaban justamente de acuerdo al contexto, ¿verdad? Y generalmente eran lenguajes del tipo figurado, ¿verdad? O sea, no significaba que eso mismo estaba pasando, sino que eran formas diferentes de expresar de acuerdo al contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Entonces, esta era entonces la primera parte, tratar de ver si era o un lenguaje literal y lenguaje figurado. Entonces, en el primerito, la miel es muy dulce. ¿Qué tipo de lenguaje es? ¿Literal o figurado? Literal. Literal. Sí, literal, porque es algo que puede pasar, o sea, es dulce o no puede ser tan dulce, pero es miel y sabemos que la miel generalmente suele ser dulce. Para el segundo caso, la corona es de oro que pusieron. Figurado. Literal. Literal también, porque la corona sí es de oro, o sea, las coronas suelen ser o de oro, diamante, pero suele tener ese tipo de mineral dentro de una corona, ¿verdad? Entonces es como, es algo literal, o sea, algo que sí no pueden pasar y existen en la vida real. O sea, en eso se refiere a lo literal, que es algo que sí puede pasar, algo que sí puede suceder, tipo, no es algo tan ficticio ni algo tan exagerado. Para el tercer caso, el parque está en el corazón de la ciudad. Figurado. figurado. Ese sí es figurado porque, obviamente, una ciudad no tiene corazón, ¿verdad? Y entonces nos estamos refiriendo a que el corazón es como que el centro, ¿verdad? Entonces el parque está en el centro de la ciudad. Para el cuarto, siento frío en el alma que pusieron Figurado. Figurado. figurado Figurado. también. Porque el alma en realidad nosotros no podemos saber si está frío o caliente, por así decirlo. En el quinto, esta noche hace frío. Literal. 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 Para el sexto, ese hombre tiene los músculos de hierro. Figurado. 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 Ahí se me fue todo. Para el séptimo, María tiene una voz dulce. Figurado. Figurado porque la voz, o sea, dulce justamente no puede ser, es un tipo de sinestesia, ¿verdad? Entonces es figurado. El cirujano le operó el corazón, Literal. literal. Ese aparato pesa un mundo, Figurado. figurado también. Elena tiene cabellos de oro, Figurado. figurado. Y ese pájaro vuela muy alto, sería el siguiente, Literal. literal. Y quiero ver la luz de tus ojos. Figurado. Muy bien, figurado. Entonces, en el siguiente, ¿qué era clasificar si eran o un símil, que es la comparación, o una metáfora o una personificación? Entonces, si yo digo pluma de oro, ¿qué es? Metáfora. 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 Porque yo estoy comparando justamente eso, creo que di como ejemplo también, y yo estoy comparando eso, pero sin usar un nexo de comparación. En el 14, está como un palillo. Símil. Sí, muy bien, una comparación. En el 15 es, este lugar es un horno. ¿Qué sería ese? Metáfora. Metáfora Metáfora. también. No, ese sería una metáfora. Porque yo no estoy usando ningún elemento de comparación y yo estoy comparando el calor del lugar con el calor que genera un horno también. Para el 16, ojos de esmeralda. ¿Qué tipo? Metáfora. Metáfora también. En el 17, el viento me hace cosquillas. Personificación. Personificación. Personificación, porque el viento justamente estaba haciendo algo que es
algo propio del ser humano. Después en el 18 el pelaje del conejo es suave como el algodón, creo que decía. Símil. Porque está comparando justamente y está usando justamente un nexo de aparece, decía. Entonces, ese parece es un nexo de comparación. Entonces está comparando el pelaje del conejo con el algodón. En el 19 el rumor del mar me habla al oído. Personificación. Personificación. El 20, una casita bajita como un gato. Bueno, ahí ese cómo ya no dice que es. Símil. Símil, justamente. Los algodonales parecen espumas hundidas. Símil. Símil también porque usa parecen. En el 22, en el riachuelo se refleja una bola de fuego que es o sea, fuego, dos puntos del sol. Entonces, ¿esa qué sería? Metáfora. 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 ¿Tiene el cuello de jirafa? Personificación. Metáfora. Por una personificación no es porque no está personificando nada. O sea, la personificación es hacer que algo inanimado o algo que no tiene esa característica de un ser humano haga algo que solo un humano puede hacer. En este caso no es comparación tampoco porque no está usando ningún nexo de comparación, no dice como, semejante, tal que, ¿verdad? Sino es una metáfora porque dice que su cuello es de jirafa. Y sabemos que su cuello no es como el de una jirafa, sino que está justamente comparando con el de una jirafa. Entonces por eso es metáfora. En el 24, los peces de plata es una Metáfora. metáfora. Y en el último, los caballitos de mar se pusieron a bailar. Personificación. Personificación. Después de este, yo le dije que no hagan porque se usaba paradoja y aliteración y eso no dimos, pero igual los que sí hicieron algo, súper bien, ¿verdad? O sea, por ejemplo, acá se sabe que se está usando la onomatopeya, la personificación. O sea, este ejemplo, por ejemplo, o sea, en este ejercicio se usan varios tipos de lenguajes, o sea, figuras literarias. Entonces, es justamente lo que yo le mencioné al comienzo también de la clase, que se pueden combinar y no generalmente se va a tratar de un solo tipo de lenguaje, o sea, de una figura literaria, sino que puede haber una combinación de dos o varios, que justamente en estos ejercicios se pueden ver eso. Y después el 33, 32, no, 31. El siguiente verso, la ventana me guió el ojo, es un ejemplo de Personificación. Personificación. personificación, porque justamente la ventana está haciendo algo que solo una persona o un ser humano puede hacer, que es guiñar el ojo. Te llamé 1.000.000 de veces, Hipérbole. Hipérbole. hipérbole, muy bien. ¿Y a qué figura retórica pertenecen los siguientes ejemplos? Boom, bang, clic, clac y crack. Onomatopeya. Onomatopeya. En el verso, zumba el trompo, zumba el viento en sus colores, es un ejemplo de personificación. Metáfora. De anáfora. ¿Por qué de anáfora? Porque se está repitiendo ese zumba varias veces. Entonces la repetición, la anáfora era un tipo de repetición donde se repetía una palabra, ¿verdad? Al comienzo de la oración, tipo acá, zumba el trompo, coma, empieza otra vez, zumba el viento en sus colores, o sea, este era abajo en el siguiente verso porque era un poema. Entonces acá empieza zumba, zumba, zumba. Entonces era un tipo de anáfora. Y en el último, en los versos que se presentarán a continuación, contienen un ejemplo de temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada. Entonces, un ejemplo de personificación, metáfora, anáfora o símil. Anáfora. Anáfora también. Porque se repite varias veces justamente ese temprano. Y también madrugó y madrugada, por ejemplo. Entonces, se va repitiendo eso. Y no es ni metáfora ni símil porque no se compara nada. Y personificación tampoco porque no hay nada tipo que haga un ser humano que se personifique en esta hora, en este parrafito, en esta estrofa. Y bueno, eso fue todo por la clase de hoy. Como le dije, le voy a decir a la coordinadora que mande otra vez en el grupo otro ejercicio, entonces empezamos a corroborar o controlar la próxima clase. Y bueno, gracias por su atención, chicos. Se le dejo para que puedan hacer. Sí, tiene una pregunta. Janet levantó la mano y dice, no sé si... bueno. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Gracias, profe.